El hombre que me abandonó en el altar intentó volver, así que planeé una trampa perfecta. La historia de Daniel y yo comenzó de la manera más clásica. Nos conocimos en la universidad, en una fiesta de bienvenida organizada por un grupo de amigos en común. Yo era una chica tímida, enfocada en mis estudios y siempre un poco reservada. Él, en cambio, tenía esa facilidad para conectar con todos, esa sonrisa encantadora que hacía que cualquiera se sintiera especial. Aunque al principio no me llamó la atención, con el tiempo, su insistencia y su manera de hacerme sentir importante fueron abriéndome a la idea de una relación. Nos enamoramos rápido, casi como en una película romántica. Pasábamos horas hablando de nuestros sueños, de lo que queríamos hacer en la vida, de nuestras inseguridades y miedos. A veces, me sentía tan cómoda con él que no podía creer que todo eso estaba sucediendo en mi vida. Pasaron los años, compartimos viajes, navidades, aniversarios, y hasta los momentos difíciles. De alguna manera, sentí que estaba construyendo mi futuro con él, que teníamos todo lo necesario para que nuestra relación funcionara. En la universidad, nuestros amigos comenzaron a decir que éramos una pareja ejemplar, y esa idea fue creciendo en mi cabeza hasta que, un día, él me propuso matrimonio. Todo en nuestra boda estaba diseñado con el mayor detalle. Elegimos el lugar juntos, una iglesia pintoresca en el campo, un lugar que siempre me había parecido mágico. El vestido, las flores, los invitados, todo parecía salido de un sueño. Mis padres estaban emocionados, mi hermana Ana, mi mejor amiga, era mi dama de honor, y yo sentía una felicidad inmensa. Como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido solo un preámbulo de lo que estaba por venir. El día de la boda, cuando me preparaba en la habitación del hotel, todo estaba perfecto. Mi maquillaje estaba impecable, el vestido brillaba bajo las luces, y los nervios eran de emoción, no de duda. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, comencé a notar algo extraño. Nadie parecía tener noticias de Daniel. Mi madre me miraba, visiblemente preocupada, y mi hermana Ana intentaba disimular la tensión en el aire. Finalmente, el momento que había estado esperando llegó, la campana sonó, las puertas de la iglesia se abrieron y, cuando miré hacia el altar, la angustia me invadió al no ver a Daniel esperando. La espera se alargó durante lo que pareció una eternidad. Los murmullos entre los invitados aumentaban, pero nadie sabía qué estaba pasando. Después de lo que parecieron horas, un mensajero llegó a la puerta de la iglesia con una carta en la mano. Mi corazón se detuvo al leer las palabras apresuradas. Lo siento, no puedo hacerlo. No había más explicación. Él había desaparecido. Ese día, mi vida dio un giro que jamás podría haber imaginado. La humillación fue indescriptible, y durante meses me pregunté qué había hecho mal. Nadie sabía dónde estaba Daniel, ni qué había pasado realmente, y los rumores comenzaron a crecer. Lo que más me dolió fue la indiferencia con la que él me abandonó, como si todo lo que habíamos compartido no significara nada. Pasaron los años, y con el tiempo logré reconstruir mi vida. Cambié de ciudad, de trabajo, y aunque la herida seguía ahí, aprendí a vivir con ella. La idea de volver a confiar en alguien se me hacía difícil, pero comencé a sentirme más fuerte. Justo cuando pensaba que la pesadilla había quedado atrás, Daniel volvió a aparecer, como si nada hubiera pasado. Pasaron 3 años desde el desastre de la boda, 3 años en los que logré reconstruir mi vida. Daniel desapareció por completo, y aunque hubo momentos en los que la curiosidad me hizo buscarlo, siempre acababa dándome cuenta de que era mejor seguir adelante. En esos 3 años me mudé, cambié de trabajo, y hasta empecé una nueva relación que me ayudó a sanar un poco. Sin embargo, Daniel no dejó de ser una sombra en mi vida, especialmente en los primeros meses, cuando me costaba imaginar un futuro sin él. La primera vez que recibí noticias suyas fue un mensaje de texto, simple y directo, sin adornos ni explicaciones. Hola, Laura. Soy Daniel. Espero que estés bien. He estado pensando mucho en ti últimamente. ¿Podemos hablar? Fue como si un trueno hubiera sacudido el suelo bajo mis pies. Mi corazón dio un vuelco. Había pasado tanto tiempo desde su último contacto, y la primera sensación fue de incredulidad. ¿Cómo podía ser que después de todo lo que hizo, de toda la humillación y el dolor que causó, ahora quisiera volver a mi vida? Al principio,
traté de ignorarlo. Pensé que era una broma o tal vez un mensaje que se envió por error. Pero no, él insistió. Llamó, luego mandó un correo electrónico. Finalmente, no pude más y decidí responderle, aunque fuera solo para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Le pedí que me explicara qué quería, por qué ahora, después de tanto tiempo. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que hizo, que se arrepentía profundamente de habernos dejado de esa forma tan cruel. Habló de lo mucho que había cambiado, que se había dado cuenta de que yo era la persona con la que quería pasar el resto de su vida, y que ahora se sentía listo para luchar por nosotros. Lo que me decía sonaba tan sincero, tan lleno de arrepentimiento, pero algo dentro de mí me decía que no era más que un intento desesperado de retomar el control, de borrar la culpa que le pesaba. Pensé en todas las noches que pasé preguntándome qué había fallado, en cómo me había reconstruido sin él, en lo que había aprendido al estar sola. La herida estaba cicatrizada, aunque nunca olvidada. Pero lo que más me enfurecía era que, al parecer, él creía que podía simplemente volver a mi vida con palabras vacías, como si todo lo que pasó no hubiera sido nada. La rabia se apoderó de mí. Ya no era la chica inocente que había sido abandonada en el altar. Ahora, era alguien diferente, alguien que había aprendido a no dejarse manipular por promesas vacías. Después de pensarlo mucho, tomé una decisión. Si Daniel quería volver, tendría que ganárselo. Pero no lo haría de la manera que él esperaba. Iba a hacerle pagar por lo que me hizo, no con venganza inmediata, sino con una trampa que lo haría entender, de una vez por todas, que no podía volver a mi vida sin enfrentar las consecuencias de sus actos. La idea de hacerle pagar por su traición comenzó a tomar forma en mi mente mientras leía sus mensajes. La rabia que sentía no era solo por el abandono en sí, sino por la forma en que me había tratado, como si mis sentimientos no importaran. La idea de hacerle entender cuánto me había lastimado se convirtió en una obsesión. Lo primero que hice fue contactarme con algunas personas de nuestro pasado en común. Recurrí a mi amiga Marta, quien había sido testigo de nuestra relación, y le conté lo que estaba sucediendo. Marta no tardó en ofrecerme su apoyo. Ella también había sido testigo del caos que Daniel causó, y no dudó ni un segundo en ofrecerme su ayuda. Lo siguiente fue algo que ya había considerado durante mucho tiempo: hacerle creer a Daniel que estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. Le envié un mensaje, diciendo que había pensado en su propuesta, y que tal vez valdría la pena hablar de todo lo que había sucedido, por fin. Claro, todo esto era una trampa. Le hice creer que estaba dispuesta a darle una oportunidad para que pudiera caer en mi plan. El siguiente paso fue preparar el escenario, una cena. Elegí un restaurante elegante, el tipo de lugar donde recordaba que nos gustaba ir juntos. Un lugar al que iría él con la expectativa de un futuro reencuentro y reconciliación. Lo que no sabía es que todo estaba cuidadosamente orquestado. Marta, mi hermana y algunos amigos cercanos se encargaron de asegurarse de que Daniel estuviera completamente rodeado por una atmósfera que lo haría sentir que estaba recuperando lo que había perdido. Pero yo tenía otra idea en mente. Actualización 1. La noche de la cena llegó, y mi corazón latía rápidamente. Ya no era la misma persona que había estado tan desesperada por comprender a Daniel. Ahora, estaba controlando cada aspecto de la situación. Mi ropa, mi actitud, todo estaba pensado para proyectar una versión de mí misma que él no reconocería. La Julieta que conoció había desaparecido, y había dado paso a una versión mucho más fuerte, más decidida a no permitir que él se saliera con la suya. Al llegar al restaurante, pude ver a Daniel sentado en una mesa cerca de la ventana, tal como le había indicado. Estaba elegante, con su mejor traje, y en su rostro se notaba la esperanza. Esa esperanza de que las palabras que me había dicho por teléfono, el arrepentimiento tan sincero que me había mostrado, pudieran dar sus frutos. Pero lo que no sabía era que esa esperanza era su perdición. Me acerqué a la mesa con calma, con una sonrisa ligeramente forzada. Al verme, sus ojos se iluminaron. Julieta, qué bien que pudiste venir, dijo, levantándose rápidamente para darme un abrazo. Yo me aparté antes de que pudiera abrazarme, ofreciéndole en su lugar un saludo frío y distante. Hola, Daniel, respondí, manteniendo la calma. Espero que hayas tenido un buen día.
La conversación comenzó de manera formal, como si estuviéramos apenas conociéndonos de nuevo. Le pregunté sobre su vida, sobre lo que había hecho durante estos años. Su voz sonaba nerviosa, pero emocionada. Me contó sobre sus viajes, su trabajo, y cómo había crecido como persona, cómo se había dado cuenta de lo que realmente quería en la vida. Cuando llegó el momento de hablar de lo que ocurrió entre nosotros, su tono se tornó más serio. Julieta, de verdad te pido perdón por todo lo que te hice. He estado pensando en ti, en todo lo que compartimos, y me doy cuenta de que fue un error terrible dejarte. Me equivoqué. Yo te amo, siempre te he amado, dijo con una sinceridad que, en otros tiempos, habría tocado mi corazón. Pero ahora, solo me hizo sentir indiferente. En lugar de reaccionar de inmediato, lo dejé hablar. Le dejé continuar con sus palabras vacías mientras yo ordenaba mi bebida y fingía escuchar. La conversación giraba en torno a lo que había pasado, a lo que podría haber sido, a lo que podíamos ser nuevamente. Me daba vueltas la cabeza, pero no era por lo que decía, sino por lo que estaba por suceder. En ese momento, Marta, mi amiga, se encargó de hacer su entrada. Ella se acercó a nuestra mesa con una sonrisa, dándole la mano a Daniel como si fuera un viejo amigo. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y era todo parte de mi plan. Hola, Julieta, Daniel, dijo Marta con tono alegre. Qué sorpresa verlos juntos. Qué bueno que están hablando, ya era hora. La reacción de Daniel fue inmediata, y su rostro se iluminó de sorpresa al ver a Marta. Marta. Qué bueno verte. No sabía que Julieta te había invitado, dijo, sin saber lo que estaba sucediendo. Marta se sentó junto a nosotros, sin perder la oportunidad de lanzar una mirada rápida a mi dirección. Yo sabía exactamente lo que hacía. En ese momento, Daniel ya estaba atrapado en una red de mentiras que él mismo había creado en su mente. Ya no era solo yo la que quería respuestas, sino que también Marta sabía la verdad. Y ella estaba dispuesta a ayudarme a hacerle entender cuán equivocada había sido su idea de volver a mi vida. La cena continuó, pero las palabras de Daniel ya no me interesaban. Lo que me importaba era cómo había llegado hasta allí, cómo él pensaba que podía simplemente reinsertarse en mi vida como si nada hubiera pasado. Marta, por su parte, empezó a hacer preguntas más directas, sin saber exactamente qué estaba pasando, pero siempre con la sutilidad necesaria para hacer que Daniel se sintiera cómodo. La idea era que él comenzara a hablar sin darse cuenta de que todo lo que decía estaría siendo cuidadosamente observado. A lo largo de la noche, su tono comenzó a cambiar. Ya no estaba tan seguro de sí mismo, ni tan convincente. Cada vez que trataba de justificar su abandono, había algo en sus ojos, algo que no podía ocultar. El arrepentimiento no estaba realmente ahí, lo que Daniel quería era aliviar su culpa, encontrar una forma de sentirse mejor con él mismo. Quería que yo lo aceptara nuevamente, para borrar la culpa que le pesaba. Pero ya no era suficiente con sus palabras. Ya no tenía el poder que una vez tuvo sobre mí. El ambiente en la mesa empezó a volverse tenso. Daniel intentaba suavizar la conversación, sonriendo, buscando recuperar la conexión que alguna vez tuvimos. Pero cada vez que decía algo, me sorprendía más la falta de sinceridad en sus palabras. Era como si estuviera recitando un guión, como si de alguna manera intentara convencerse a sí mismo de que yo lo iba a perdonar. La verdad, la cruda realidad, comenzó a salir lentamente de su boca, sin que él lo notara. Se le escaparon detalles, como pequeñas mentiras que antes había ignorado. Como cuando habló de su relación con Erika, la mujer con la que había estado poco después de dejarnos. Al principio, había dicho que Erika era solo una amiga, alguien con quien había hablado para superar lo que ocurrió entre nosotros. Pero ahora, su historia ya no coincidía. Habló de ella como si fuera una especie de relación de consuelo, de cómo pasó mucho tiempo con ella mientras trataba de sanar. Las palabras le salían desordenadas, forzadas, y su rostro se tornaba incómodo cada vez que la mencionaba. Recuerdo cómo su rostro cambió al verme mirar hacia él con una ceja levantada. Él se dio cuenta de su error, pero intentó disimularlo rápidamente, cambiando de tema. Pero ya era tarde. Ya había mostrado más de lo que había querido.
Él creía que podía volver a mi vida como si nada hubiera pasado, pero no se daba cuenta de que su comportamiento me había dejado marcas más profundas que él jamás imaginó. Lo peor de todo era cómo hablaba de Erika. Cuando mencionaba su nombre, sus ojos brillaban con una nostalgia que no había mostrado al hablar de mí. Una mezcla de arrepentimiento, sí, pero también de algo más, esa comodidad que había encontrado en alguien más, ese refugio que ni siquiera se molestó en ocultar. Lo que él no sabía era que, mientras hablaba, Marta lo observaba con una mirada penetrante, sin perder ni un solo detalle de lo que decía. Todo estaba siendo grabado, en silencio. Marta, que había estado callada durante un largo rato, no pudo evitar lanzar una pequeña sonrisa al escuchar esas palabras. Vaya, parece que Erika fue importante para ti, dijo, como si no le diera mucha importancia. Pero era evidente que Daniel no estaba preparado para la pregunta que vendría a continuación. ¿Y qué pasó con Erika, Daniel? ¿Por qué la relación no funcionó? La pregunta cayó como una bomba. Daniel se quedó en silencio. Su mirada se apagó por un momento, y por un segundo su rostro se llenó de incomodidad. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas, Marta continuó, supongo que ella no te abandonó, ¿verdad? No te dejó plantado en el altar. El aire en la mesa se hizo espeso. La revelación era inminente, y Daniel ya no sabía cómo defenderse. Sus ojos se movieron rápidamente entre Marta y yo, buscando una respuesta, pero ya no tenía salida. Todo lo que había dicho hasta ese momento se desmoronaba como un castillo de naipes. La trampa estaba a punto de cerrarse por completo, y él no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Daniel estaba nervioso. Su respiración se volvió más pesada, y pude ver cómo su cuerpo tenso intentaba encontrar una respuesta que nunca llegaría. Marta, con su típica frialdad y destreza, no dejaba que el silencio se alargara demasiado, sabiendo que ese momento era crucial. Yo no podía evitar observarlo, sintiendo una mezcla de indignación y una satisfacción macabra al ver cómo todo se desmoronaba ante sus ojos. Él miró a Marta, y luego a mí, su rostro ahora completamente desconcertado. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró, incapaz de esconder la incomodidad en su voz. Su tono era una mezcla entre confusión y temor, como si no pudiera entender por qué el pasado, ese pasado que había tratado de enterrar, lo alcanzaba de repente. Marta no perdió la oportunidad. Con calma y sin apuro, le lanzó una pregunta que, aunque simple, lo hacía tambalear aún más. ¿Sabías que Julieta nunca dejó de amarte? ¿Sabías que, aunque todo lo que hiciste estuvo mal, ella siempre estuvo dispuesta a perdonarte si fueras honesto con ella? La pregunta cayó como un balde de agua fría, y Daniel se quedó completamente mudo, sin respuesta. Sus labios se movieron, pero no salió ni un susurro. Yo sabía que Marta estaba comenzando a desmoronarlo, y era justo lo que necesitaba. Había estado esperando este momento, esperando que él enfrentara la verdad, esa verdad que había estado escondida durante tanto tiempo. Finalmente, le hablé, rompiendo el silencio que se había formado entre los tres. Daniel, no necesito que me pidas perdón. Ya no me interesa lo que sientes por mí, le dije, mi voz completamente firme. Pero lo que realmente me molesta es que creíste que podrías volver a mi vida sin enfrentarte a las consecuencias de lo que hiciste. Sus ojos se abrieron como platos, y pude ver cómo la frustración y la vergüenza comenzaban a invadirlo. No me importaba en lo absoluto si se sentía mal, porque yo había sido la víctima de su abandono, de sus promesas rotas. Durante años, había cargado con ese dolor, pero ahora, finalmente, era mi turno de tomar el control de la situación. No iba a dejar que escapara tan fácilmente. Te creí. Te creí cuando me dijiste que no podía vivir sin mí, cuando me dijiste que yo era todo lo que necesitabas, continué, mi voz cargada de resentimiento, pero también de claridad. Y mientras yo estaba destrozada, tratando de superar lo que me habías hecho, tú estabas con Erika, ¿verdad? Jugando a ser feliz, mientras yo me quedaba aquí, atrapada en un infierno de mentiras. La expresión de Daniel cambió, y su cuerpo se encogió ligeramente, como si fuera un niño atrapado por sus propios errores. En su mente, seguramente estaba tratando de encontrar una justificación, algo que pudiera decir para que todo esto no tuviera tanta gravedad. Pero no había vuelta atrás. Marta, con una sonrisa sutil, intervino una vez más.
Lo que Julieta está diciendo es que lo que tú realmente querías, Daniel, no era una segunda oportunidad, no era reconciliarte. Lo que querías era limpiar tu conciencia, quitarte el peso de la culpa. Pensaste que si volvías, todo se arreglaría, ¿verdad? Daniel tragó saliva, sin saber cómo responder. Miró hacia el suelo, claramente avergonzado. No es así, dijo con voz baja, casi un susurro. No, no era eso. De verdad te amaba, Julieta. Solo que, cometí errores. Sí, cometiste errores, le respondí, con tono frío y calculador. Pero no son esos errores los que me duelen. Lo que me duele es que pensaste que yo iba a aceptar que todo lo que hiciste se borrara con unas palabras vacías. El tiempo parecía haberse detenido, y lo único que podía escuchar era el ruido distante de los otros comensales, que ni siquiera sabían el drama que se desarrollaba frente a ellos. Marta, por su parte, parecía disfrutar de ver cómo Daniel se hundía en su propio desconcierto, mientras yo, por fin, sentía que todo estaba en su lugar. En ese momento, me levanté de la mesa, sin dar más explicaciones. No tengo nada más que decirte, Daniel. Ya no soy la mujer que tú abandonaste hace años. Y ya no tengo espacio para tus mentiras en mi vida. Con esos pocos y contundentes palabras, me di la vuelta, lista para irme, pero antes, me giré hacia Marta. Gracias por ayudarme, le susurré con una sonrisa irónica. Marta no respondió, pero su mirada dijo todo lo que necesitaba. Mientras yo me alejaba de la mesa, dejando a Daniel completamente paralizado, sentí una liberación absoluta. Ya no era la chica rota que había sido en el altar. Ya no era la mujer que había esperado una oportunidad para sanar. Ahora, era la mujer que finalmente había tomado el control. Salí del restaurante sin mirar atrás, mis pasos resonando en el pasillo mientras me dirigía hacia la salida. Mi mente estaba clara, pero mi corazón aún palpitaba con fuerza. No estaba arrepentida, ni siquiera un poco. Cada palabra que le había dicho a Daniel, cada emoción que había expuesto, era el cierre de un capítulo que finalmente se había completado. Ya no había más espacio para las dudas ni para las mentiras. Marta me alcanzó en la puerta antes de que pudiera subir al coche. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa sutil, pero su expresión reflejaba una comprensión profunda, como si supiera exactamente lo que había significado este momento para mí. Sí, respondí con firmeza, respirando profundamente. Ahora sí. Nos subimos al coche y nos alejamos del lugar, dejando atrás la sombra de lo que una vez fue mi vida con Daniel. Mientras conducíamos por las calles, mi mente seguía repasando los momentos de la noche, la conversación, las palabras de Daniel, pero había algo dentro de mí que se sentía completamente liberado. Aunque todavía quedaba un eco de lo que había sido, por primera vez en mucho tiempo, me sentía fuerte, en control de mi propia vida. ¿Lo crees?, preguntó Marta, rompiendo el silencio. ¿El qué?, le respondí, sin mirarla, pero con la mente aún fija en lo sucedido. Que Daniel realmente pensó que podría regresar sin consecuencias, dijo, con un tono de incredulidad. ¿Que después de todo lo que hizo, iba a poder convencerte con un par de palabras? Lo peor de todo es que lo pensó, respondí, apretando los dientes. Pensó que el arrepentimiento y unas cuantas promesas vacías serían suficientes. Que yo lo aceptaría sin cuestionarlo, como si nada hubiera pasado. Pero él no entendía que la mujer que se quedó plantada en ese altar ya no existe. Esa Julieta ya murió. Marta asintió y sonrió, reconociendo lo que había pasado en mi interior. Sabía que este momento era tan importante para mí como lo era para ella, porque había sido testigo de todo mi dolor, de todo lo que había tenido que atravesar. La Julieta que estaba sentada en esa mesa frente a Daniel no era la misma que había sido abandonada. Yo ya no era la chica vulnerable que él había dejado atrás. El teléfono de Marta vibró en su bolso, y la miré con curiosidad. Ella sacó el celular, lo miró con una mueca y luego lo guardó rápidamente. ¿Quién era?, le pregunté, sabiendo que algo había captado su atención. Solo una notificación, respondió ella rápidamente, sin entrar en detalles. No insistí. Lo que importaba era lo que habíamos hecho esa noche. Lo que habíamos logrado. Al llegar a mi apartamento, me sentí como si hubiera pasado por un túnel oscuro y hubiera emergido en la luz.
Aún me sentía acelerada por la adrenalina del encuentro, pero sabía que la calma pronto llegaría. Marta me dio un abrazo antes de marcharse, y me quedé sola en mi salón, reflexionando sobre todo lo sucedido. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Daniel. Lo abrí sin saber muy bien qué esperar. Julieta, por favor, déjame hablar contigo. No fue mi intención hacerte daño. Te prometo que todo lo que hice fue un error. ¿Podemos hablar más tarde? Mi corazón se detuvo por un segundo. Vi su nombre en la pantalla, y por un momento, me invadió una oleada de emociones contradictorias. El deseo de responderle, de poner fin a todo de una vez por todas, y la necesidad de demostrar que ya no necesitaba su validación. Sin embargo, ya no estaba dispuesta a caer en su juego. Lo que más quería ahora era seguir adelante, sin mirar atrás. Me quedé pensando unos segundos antes de tomar una decisión. Ya no era la mujer que había esperado una segunda oportunidad. Ya no estaba dispuesta a darme a alguien que no me había dado nada más que dolor. Le contesté con calma, sin titubeos, no, Daniel. Lo que pasó entre nosotros se terminó. No necesito más explicaciones. Lo que pasó, ya pasó. Apagué mi teléfono y lo dejé sobre la mesa. Cerré los ojos por un momento, sintiendo una liberación completa. Ya no había nada más que hablar. No había más espacio para el arrepentimiento ni para las falsas promesas. Daniel había tenido su oportunidad, y ahora era mi turno de seguir adelante. Actualización 2. Pasaron unos días, y Daniel no volvió a intentar contactarme. Al principio, me sentí un poco vacía. Tal vez porque, por mucho que me negara a admitirlo, algo dentro de mí siempre había esperado que él pudiera volver algún día, que algún día las cosas se pudieran arreglar. Pero ahora, esa ilusión se había desvanecido por completo. Ya no necesitaba que él regresara a mi vida para sentirme completa. Pero una tarde, mientras estaba en el parque, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada de él. Sentí que una ola de rabia me subía por el pecho, pero también una extraña sensación de paz, como si al fin me hubiera liberado de las cadenas del pasado. Sin dudarlo, la respondí. Julieta, dijo su voz, esta vez mucho más suave. Sé que te he fallado. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, ¿puedo al menos saber que lo que tuvimos no fue solo un sueño para ti? Suspiré profundamente, mirando el horizonte mientras me mantenía firme en mi respuesta. Lo que tuvimos fue real. Y lo que sentí por ti también lo fue. Pero ese capítulo está cerrado, Daniel. Ya no soy esa mujer, y ya no quiero ser parte de tu historia. Colgué, sin mirar atrás. Sabía que al fin podía caminar hacia el futuro con la cabeza en alto. La trampa había funcionado. Él había creído que podía volver, pero yo había sido la que, al final, tomaba las riendas de mi destino. El sol ya se había puesto cuando decidí que era hora de dar el golpe final. Todo lo que había planeado en esos días, todas las horas que pasé pensando en cómo terminar esta historia, iban a llegar a su punto culminante esa noche. La sensación de poder crecía dentro de mí mientras me preparaba para lo que estaba por venir. Esa llamada de Daniel, esa última expresión de arrepentimiento, había sido el empujón definitivo. Era como si él pensara que todo el daño que me había hecho se borraba con unas pocas palabras. Pero lo que no sabía es que su arrepentimiento no iba a ser suficiente. No podía simplemente irse y seguir con su vida sin enfrentar las consecuencias. La traición siempre tiene un precio. Marta había sido mi aliada durante todo este tiempo, y sabía que este momento era clave. Cuando le conté lo que pensaba hacer, no dudó en apoyarme. Ella siempre fue una amiga leal, pero esta vez, entendió que esto iba mucho más allá de la amistad. Era justicia, pura y dura. Esa noche, me dirigí hacia el lugar donde Daniel y Erika solían reunirse. Sabía que él pensaba que se estaba reconciliando con ella, que sus sentimientos por mí ya eran historia. Pero el destino, como siempre, tenía una forma de devolver lo que se le debía. Era un bar elegante, oscuro, con luces bajas y música suave. El lugar perfecto para una confrontación que haría temblar hasta sus cimientos.
Marta se encargó de asegurarse de que ellos estuvieran allí, sin que Daniel sospechara que todo estaba siendo observado desde lejos. Yo, por supuesto, llegué unos minutos después, como si fuera una casualidad. Pero, en realidad, todo estaba meticulosamente orquestado. Cuando entré, lo vi. Estaba sentado en una mesa con Erika, como si estuvieran en su pequeño mundo, riendo, disfrutando del momento. Aún llevaba la misma sonrisa arrogante que había mostrado frente a mí en nuestra última conversación. Pero lo que no sabía era que esa sonrisa se le borraría en un instante. Todo lo que había hecho, todo lo que había intentado reconstruir, se derrumbaría ante sus propios ojos. Me acerqué a la mesa, sin mostrar ninguna emoción en mi rostro. No los saludé, simplemente me planté frente a ellos, observándolos con una frialdad que ni siquiera yo sabía que podía tener. Erika levantó la vista, sorprendida, mientras Daniel se tensó al verme. Su cara se tornó pálida de inmediato, y fue entonces cuando supe que mi venganza estaba a punto de cumplirse. No te esperabas verme aquí, ¿verdad, Daniel?, dije, mis palabras tan suaves que resonaron como una amenaza en el aire. Julieta, murmuró, su voz cargada de desconcierto. Yo, no pensé que vendrías. Erika, por su parte, intentó sonreír nerviosamente, pero su incomodidad era palpable. No entendía lo que estaba pasando, pero pronto lo sabría. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, casi despectiva. Estoy aquí para que Daniel vea lo que realmente ha perdido, respondí, sin moverme de mi lugar. Daniel intentó levantarse, pero la mirada que le lancé fue suficiente para que se quedara sentado, sabiendo que este no era un momento para actuar. En ese instante, Marta apareció en la entrada, con una copa de vino en la mano, y se acercó lentamente a la mesa. Se sentó con una calma que no tenía nada de casual. Era parte de la obra maestra que había estado orquestando desde el principio. Lo que ocurrió a continuación fue casi cinematográfico. Marta, con una sonrisa imperturbable, colocó la copa sobre la mesa, al lado de Daniel, y con un gesto casi imperceptible, activó el plan que habíamos discutido. El teléfono de Marta comenzó a sonar, y ella, con la calma de quien tiene todo bajo control, levantó la vista hacia Erika. «¿Sabías que Daniel se llevó un gran secreto con él?», dijo Marta, su tono tan inocente que me costó creer que ella estaba disfrutando del momento tanto como yo. Erika, ahora completamente confundida, miró a Marta y luego a Daniel, buscando respuestas que no iban a encontrar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz ahora temblorosa. «¿Sabías que después de dejar a Julieta plantada en el altar, Daniel y yo nos vimos varias veces?», continuó Marta, su sonrisa intacta. «¿Sabías que me prometió a mí lo mismo que te prometió a ti? Y que, después de todo, no fue más que un hombre roto y egoísta que se aprovechó de nosotras de la misma manera?» Erika se quedó sin palabras, su rostro palideció y el aire se llenó de una tensión insoportable. Daniel, por su parte, intentaba balbucear una explicación, pero no podía articular una sola palabra coherente. Todo lo que había hecho, todas sus mentiras, se le caían encima como una avalancha. Estaba atrapado, sin escapatoria. «Lo que no sabes, Erika», dije, acercándome un paso más, «es que no es solo Marta con la que estuvo después de mí. También tuvo encuentros con otras mujeres, mientras tú pensabas que él era tu príncipe encantado». El silencio fue absoluto. Erika miraba a Daniel como si no lo conociera, su mirada se transformó de incredulidad a furia, y luego a un tipo de desgano que solo se obtiene cuando la realidad te golpea con una fuerza abrumadora. Daniel, como un hombre perdido, trató de levantarse una vez más, pero esta vez la humillación estaba tan clara en su rostro que ya no importaba lo que dijera. «No es lo que piensas», dijo, pero sus palabras no tenían fuerza. La venganza estaba consumada. Todo lo que había planeado se había hecho realidad. Daniel había sido expuesto, no solo como el hombre que me había abandonado, sino como el mentiroso. El manipulador que se aprovechaba de todas las personas a su alrededor para satisfacer su propio ego. Me di la vuelta sin decir una palabra más y salí del bar, dejando a Daniel y Erika allí, envueltos en su propio caos. Marta me siguió, y mientras caminábamos hacia el coche, no pude evitar sonreír. Ya no era la mujer que había sido herida en aquel altar. Ya no era la mujer que lloraba por él. Ahora,
Era la mujer que lo había destruido de la manera más sutil y eficaz posible, con la verdad.